Pasaron ya 43 minutos de las 6 de la mañana, vamos ya mismo al repaso de los títulos, la agenda, el resumen de este día lunes 9 de marzo. A nivel nacional, pero vinculado con lo internacional, vamos a destacar que está subiendo fuerte el petróleo a raíz de la escalada bélica en Medio Oriente. La guerra entre Irán, Norteamérica e Israel está generando una jornada de hoy. En realidad fue en el domingo argentino, pero ya en el lunes asiático estamos viendo una caída muy fuerte de las acciones, bolsas que se derrumban y al mismo tiempo una fuerte suba en el precio internacional de petróleo que ha llegado a $117 el barril, lo cual supone la cifra más alta de por lo menos los últimos 15 años. Y esto tiene repercusiones después en nuestra economía, porque si bien tenemos producción hoy hidrocarburífera significativa, todavía no hay una soberanía energética plena y al mismo tiempo hay un componente del precio internacional en lo que se denomina el barril criollo, porque si bien hay, digamos, mano de obra pagada en pesos argentinos, inversiones en dólares, hay una referencia con el mercado global y esto que les estaba marcando la suba tan pronunciada en las últimas horas por el cerco que le ha aplicado Irán a sus exportaciones y una producción en baja de los países de Asia y de Oriente Medio. Así que primer dato para tener en cuenta, la suba del petróleo y la caída de las bolsas en el mundo y la repercusión aquí en América Latina. Ayer habló el presidente Milei. En realidad había grabado la entrevista con Luis Majul ya el jueves de la semana pasada porque había adelantado un fragmento, por eso lo supimos. Y ayer se escuchó y se pudo ver la entrevista de cerca de una hora con el presidente de la Nación, donde defendió el discurso ante la Asamblea Legislativa, la beligerancia, la verborragia que tuvo en aquella jornada frente a la bancada fundamentalmente kirchnerista. Ayer defendió ese accionar del presidente Milei y remarcó que para él el kirchnerismo no es un adversario político, es un enemigo político. Categorías que uno imaginaba ya alejada del lenguaje de la discusión política argentina. No está mal, digamos, que se diriman conflictos en la arena política, que se busque el poder, de ahí hablar de enemigos. Pensamos que en Argentina habíamos dado ya un paso, el presidente retrocede un poco. Es cierto también de que en la discusión pública a veces los términos no son los más civilizados, los más adecuados, pero insisto, a veces de la cúspide del poder se le pide un poquito más de responsabilidad y templanza a las autoridades. Ayer también Milei, en ese fragmento de la entrevista, remarcó que la inflación estará en baja. El jueves se conoce la inflación de febrero, probablemente esté entre 2.7 y 3%. Para el presidente, entre junio y agosto, en ese tramo va a comenzar en cero la inflación. Parece un desafío muy osado el que plantea el presidente de la República. De hecho, dijo que después del primer trimestre ya va a empezar a desacelerarse, es decir, que todavía estiman que marzo va a dar con inflación alta. Marzo, históricamente, por una carga estacional, la vuelta a clases, útiles escolares, cuotas escolares, prepagas, tiene un componente de inflación elevada y también tarifa de servicios públicos, fundamentalmente de gas. Pero, digamos, está bastante fuerte lo que fue ya enero, 2.9, veremos qué pasa con febrero, que como les contaba se difunde el jueves, y lo de marzo, que lo sabremos recién a mediados de abril. El presidente negó que la designación de Juan Bautista Maíquez al frente del Ministerio de Justicia suponga un intento de pacto con las autoridades de AFA, con el Chiquitapia y con Pablo Tobillino. Dijo que si son responsables de delitos que se los acusa van a tener que responder ante la justicia, pero es más, denunció una operación política contra Maíquez. Maíquez tiene vínculos estrechos con AFA, pero no es una operación, es un dato, no opinión. Si uno ve que fue designado en su momento vicerrector de una universidad de AFA que no tenía autorización de la CONEAU, la acreditación de parte de la Comisión Nacional que acredita universidades y escuelas de altos estudios, si uno ve que tenía vínculos con Tobillino, con Tapia, en realidad no es una operación, es una descripción de la realidad. Y era una lectura probable que hubiera un intento de acercamiento más que de ruptura. Porque incluso de las primeras medidas que tomó Maíquez fue
desplazar a quien estaba al frente de la inspección de persona jurídica con el argumento de que probablemente se iban a dejar de lado la designación de veedores sobre AFA ante la omisión de presentación de balances contables, algunos fuera de término, y el delito que le está acusando la justicia, que es la retención indebida de aportes previsionales por unos 20.000 millones de pesos. Así que lo negó de manera enfática. Hoy en el Boletín Oficial están designados nombramientos de parte del Ministerio de Justicia, y el propio Maíquez, a través de un comunicado en red social de Twitter, confirmó que está en proceso de revisión unas 200 propuestas de coberturas de vacantes en el Poder Judicial de la Nación que estaba llevando adelante de manera un poco lenta el exministro del área, Mariano Cunio Libarona. Ahora lo que va a hacer Maíquez va a ser revisar el perfil de esos concursos que se hicieron y luego remitir los pliegos al Senado de la Nación, que con mayoría simple tiene que nombrar, cubrir esas vacantes. Milei negó que vaya a enviar propuestas de pliego para la Corte Suprema de Justicia de Nación en lo inmediato. Recuerden que hay 2 vacantes que en su momento propuso al Hijo y a Mansilla, el Senado lo rechazó, dijo que el presidente, que esto implicaría negociar con el kirchnerismo y que no lo quiere hacer. Si uno mira el mapa de la representación política en el Senado, hoy por hoy el peso del kirchnerismo se ha reducido notablemente y le faltarían pocos votos al presidente para conseguir 2/3 de los votos de la Cámara Alta para nombrar jueces del máximo tribunal, el defensor general de la Nación y también el jefe de los procuradores, que es ni más ni menos quien encabeza la política criminal de persecución del delito en todo el país. En un rato hablamos también de los otros de los temas en la agenda nacional. El presidente Milei, saben ustedes, ha participado de esta cumbre contra el narcotráfico, el delito organizado, que organizó Donald Trump en Estados Unidos con muchos líderes del continente, una decena. Participa de distintas reuniones en Estados Unidos por estas horas y bueno, cuando vuelva tendrá los temas más inmediatos en la agenda presidencial. 6:50, ahora en la mañana. Ahora 10 minutos para las 7 de la mañana. Vamos al repaso de los temas locales más importantes del día. En las últimas horas, el Ministerio de Seguridad de Santa Fe informó que se logró dar con la captura de Chami Mendoza, uno de los referentes de la banda de los menores. Tengan presente esta banda, es una de las nuevas bandas de la narcocriminalidad organizada. En su momento estaba la banda de los Funes, fundamentalmente la banda de los Monos. Sus cabecillas fueron detenidos, están condenados por delitos aberrantes, acumulan sentencias que a veces superan los 50, 60 años. Después, obviamente, hay un momento que se van unificando, pero la banda de los menores, que se los acusa, por ejemplo, del doble crimen de Pillín, Bracamonte y Atardo, en la zona de Avellaneda y Reconquista, hace meses atrás, en la zona norte de la ciudad de Rosario, en una emboscada después de un partido que jugó Central de local. Bueno, se acusa a la banda de los menores de disputar el liderazgo de la barra brava de Central y delitos vinculados a la narcocriminalidad, fundamentalmente en la zona norte de la ciudad, pero también en otras zonas de Rosario. Bueno, ayer detuvieron a Chami Mendoza, tenía pedido de captura desde mayo de 2025, había sobre él una recompensa ofrecida para dar con su paradero de 30 millones de pesos. El jefe de la banda de los menores es sobre el cual hay una mayor recompensa todavía y no hay datos al respecto. Tuvimos un crimen en el fin de semana, lo estará ampliando en un rato Maxi Clansec desde el móvil. Y también la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que fue ayer, 8 de marzo, cayó domingo. Hoy va a haber actos públicos en todo el país, movilización aquí en Rosario, con transporte urbano gratuito. Hoy se divulgan estadísticas respecto a las desigualdades que subsisten entre los géneros. Por caso, en el Gran Rosario todavía hay un 40% de diferencia de remuneración. A igual desempeño, igual trabajo, 40% menos de remuneración para el caso de la mujer. Y hoy veía un dossier que publicó muy temprano el INDEC a nivel nacional,
nacional de cómo está la participación de la mujer en el mercado laboral. Bueno, hay cada vez más mujeres en la población económicamente activa que busca empleo, que tienen o no lo tienen, pero que buscan empleo, y mucha disparidad con la remuneración. Pero incluso se da una particularidad: cada vez más mujeres profesionales egresadas de las universidades en detrimento de los hombres, y aún así hay como un techo de cristal todavía que se denomina en la jerga académica, que le cuesta a las mujeres romper. Si bien han llegado a lugares de jefatura de Estado, cargos en el máximo tribunal de justicia del país, Corte Suprema, recordamos los casos de Elena Hayton de Nolasco, de Carmen Argibay, después cuando uno ve el desagregado en la cúpula de las empresas y de las instituciones públicas, todavía las mujeres tienen un largo camino por recorrer y de derechos por adquirir. Vamos a hablar también de la agenda deportiva, porque ya a la vuelta de la esquina tenemos mañana el arranque de una nueva fecha. Va a ser la fecha número 10, porque la novena se suspendió por la indagatoria de Chiquitapia, que se postergó una semana. Ya mañana juega Newell's y el miércoles hará Central lo propio.